Propuse intencionalmente en mi corazón y orándole a Dios, le pedí al Señor acerca de esto. Y habiendo entendido que esta es la voluntad del Señor, no quiero hablar más del coronavirus. No quiero hablar más de la situación que está pasando en la sociedad. Creo yo que hasta el cansancio, creo yo que hasta la saciedad hemos oído de esto a través de los medios de comunicación, a través de los noticieros, a través del internet. Creo yo que todos estamos al tanto de lo que está pasando, y mi invitación, como siempre, es que tengamos fe en Dios, que no dejemos que a nuestra vida llegue el temor ni el miedo, porque en cualquier momento que eso pase, nuestras vidas van a comenzar a separarse de la perfecta voluntad de Dios. Como siempre, mi recomendación, amigos, hermanos que nos escuchan, sigamos las instrucciones, sigamos todas las cosas que las autoridades y las leyes están recomendando, y lo demás está en las manos del Señor. Quiero compartir con ustedes algo que Dios puso en mi corazón y que tiene que ver con la resurrección. Con la resurrección. Y eso una situación muy, muy importante. Así que quiero leer lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 31. Dice: porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 24 del mismo capítulo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vamos a orar para poner en las manos del Señor lo que habremos de estar haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, sabemos que tú eres un Dios omnipresente. Oramos, Señor, a ti sabiendo que tú no tienes ninguna limitación. Sabiendo, Señor, que tú puedes bendecir nuestras vidas de manera presente, de manera física, pero también a través de un medio como este. Yo oro por los que estamos aquí en este recinto, pero también oro por todas aquellas personas que están conectadas con nosotros a través, Señor, de esta página de Facebook. Yo te pido que tu Santo Espíritu nos hable. Yo te pido que tu palabra sea bendición, sea alimento, sea vida para nosotros, y que tú nos bendigas, Señor. No permitas que esta circunstancia, no permitas que esta condición actual de lo que el mundo está atravesando pueda, Señor, apartarnos de la comunión contigo, pueda hacer que tu pueblo se encierre en sus casas y que nos alejemos de tu presencia y que nos alejemos de la comunión contigo. Padre bueno, bendícenos con tu buena palabra, que sea luz, que sea lámpara, que sea alimento para nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por toda la Biblia, amigos y hermanos, vemos una verdad que es mencionada recurrentemente en la Biblia. Y me refiero a la verdad de que habrá un día de la resurrección. Desde el Antiguo Testamento la Biblia habla de un día de resurrección. Los salmos, ¿sí?, los libros de los profetas, los libros, el Nuevo Testamento, los evangelios, toda la Biblia habla de que un día habrá un día de resurrección. Esto es una verdad tan importante que constituye una de las doctrinas fundamentales para nosotros los cristianos. Nosotros creemos
en que habrá un día de resurrección. Nosotros sabemos que un día los justos como los injustos serán levantados para ser presentados delante del trono de Dios y ser juzgados por sus obras, sean buenas o sean malas. A través de toda la Biblia, este concepto es claro y es aceptado. Aún los mismos judíos, el mismo pueblo de Dios, tiene muy claro este concepto. Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14 dice: dijo también a los que le habían convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, atención con esto, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Esto es una verdad que está por toda la Biblia. Lucas capítulo 20, versículo 34 dice: entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, escuche, al ser hijos de la resurrección. Juan capítulo 11, 24 dice: Marta le dijo: yo sé que resucitará, hablando de su hermano Lázaro, que había muerto y que ya tenía 4 días en el sepulcro. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Mire cómo esta verdad es tan importante en la Biblia, que no solo la Biblia la marca como yo mencioné desde el Antiguo Testamento, por ejemplo, diciendo que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la misma palabra de Dios dice: y Dios no es un Dios de muertos. Y como Jesucristo mismo, oiga, el mismo Señor, qué interesante es esto, el mismo Señor a su séquito de seguidores cercanos, a sus discípulos, les había enseñado esta verdad. Para todos es sabido que Marta y María, estas hermanas, incluyendo a Lázaro, eran parte del grupo cercano de Jesús. Eran parte del grupo de seguidores de Jesucristo. Y a través de este verso nosotros podemos entender que en el caminar de Jesús, en esos 3 años aproximadamente que caminaron con Él, en algún momento o en varios momentos, Él les había enseñado a sus discípulos que iba a haber un día de resurrección. Por eso Marta, cuando habla con el Señor acerca de su hermano muerto, le dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Hechos capítulo 4, versículo 1 dice: hablando ellos, Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Oiga, Pedro y Juan anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Estamos hablando de los inicios de la iglesia primitiva. Estamos hablando de la formación de la base de la iglesia primitiva, y la predicación de estos 2 apóstoles era la resurrección de los muertos en Cristo Jesús. Esto es una verdad muy importante para nosotros. Esto es una verdad muy básica para nosotros, porque por el hecho de que sea básica, precisamente allí radica su importancia. Como hemos dicho en ocasiones anteriores, las cosas más básicas siempre son las cosas más importantes. Hechos 24, versículo 15 dice:
se refiere a Pablo cuando estaba haciendo su defensa delante de Félix, el gobernador. Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan. Oiga, ¿cuál era la esperanza del apóstol Pablo cuando estaba dando testimonio delante de Félix, el gobernador? Teniendo esperanza en Dios, las cuales ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, oiga esto, así de justos como de injustos. Habrá resurrección de muertos. Amigo, hermanos que están aquí en este lugar conmigo, amigos que me escuchan a través de este medio de comunicación, va a haber un día que la Biblia ha estipulado como el día de la resurrección. Y se levantarán los justos como los injustos, aunque no en el mismo tiempo y no en el mismo día, pero sin duda este evento sucederá. Los justos serán resucitados y los injustos también serán resucitados. Por esta causa, mis hermanos, yo quiero recordarte que no todo termina en esta vida. No, esta vida no es todo lo que existe. Hay vida después de la vida. Hay vida después de la vida. Y precisamente porque esta verdad es tan clara en la palabra del Señor, yo quiero darte dos consejos con respecto a esta verdad. Habrá resurrección. Hay vida después de esta vida. Por lo tanto, mi consejo número 1 es: prepárate. Porque lo creas o no lo creas, quieras o no lo quieras, después de tu muerte física, un día te levantarás, un día abrirás los ojos a una nueva vida, a una vida distinta. Y la vida allí, tu destino allí, en esa segunda vida, será de acuerdo a lo que tú y yo hayamos hecho en esta primer vida. Será de acuerdo a las decisiones buenas o malas que nosotros hayamos hecho en esta vida. Pero sobre todo, y lo más importante, será de acuerdo a la decisión que hayamos tomado en cuanto a la persona de Jesucristo. Por cuanto hay vida después de la vida, por cuanto habrá un día de resurrección, mi primer consejo para ti es: prepárate, prepara tu vida. Y número 2, segundo consejo que quiero darte: ten esperanza en esa segunda vida. No importa qué tan difícil sea tu vida en esta existencia terrenal, en esta existencia física, un día todo esto acabará. Yo no sé si tu vida es buena, yo no sé cómo calificas tú tu propia vida, yo no sé si tu vida es agradable a tus ojos o no lo es, pero un día todo esto terminará. Por lo tanto, aún nosotros como cristianos, sobre todo nosotros los que tenemos esperanza en Jesús, debemos de consolarnos con esta verdad. ¿Sabe que la Biblia dice que hay aflicción para nosotros los que somos de Cristo? Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. ¿Sabe que por ser hijos de Dios hay muchas cosas que no siempre son agradables? Y con esto no estoy diciendo que todo sea malo, pero hay muchas cosas que no siempre son agradables, que tenemos que experimentar por el simple hecho de ser de Cristo, por el simple hecho de ser de Dios. Porque al ser de Dios nos constituimos en enemigos del mundo, nos constituimos en enemigos del diablo, nos constituimos en enemigos de todo el reino de las tinieblas, y Satanás se levanta para hacer guerra contra nosotros. Pero no importa cómo sea tu vida, buena o mala, no importa. Consuélate con la idea de que un día todo terminará. Todo el afán se irá, todo el trabajo se irá, todas las luchas que tú tengas, las luchas que tengas con tus hijos, con tu cuerpo, tu enfermedad, económicas, un día todo terminará. Consuélate
consolémonos con la idea de que esto un día terminará y amaneceremos a una nueva vida, a una vida distinta. Ahora, sin duda, como te acabo de mostrar en la palabra del Señor y te acabo de compartir varios versos, hay un día establecido en que habrá resurrección. Pero el punto central de lo que quiero compartirte en esta noche es que lo maravilloso de ese día, lo grandioso de ese día, no se basa en el día en sí, sino se basa en la persona en la cual está fundamentado ese día. ¿Por qué? Porque Cristo dijo claramente en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, ¿a quién le dijo? A Marta. Le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué cosa es lo que estaba pasando aquí? Lo que acabo de explicar hace algunos minutos. Esta familia, María, Marta y Lázaro, eran cercanos a Jesús. Está en toda la Biblia, los estudiosos concuerdan con esto. Eran discípulos cercanos de Jesús. Pero por alguna razón Lázaro enfermó y murió. Y cuando Cristo llega a ese lugar, Marta sale desesperada y en medio de su dolor, en medio de su aflicción, se acerca y le dice a Jesús algunas palabras que yo no sé hasta dónde eran sabias, pero que las entiendo y las comprendo, porque estamos hablando de una mujer que estaba inundada por el dolor y la desesperación de haber perdido un ser querido. Y cuando Jesús llega y lo ve, les dice: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciendo, si tú hubieras estado aquí, todo hubiera cambiado, pero no estuviste y mi hermano ha fallecido. Cristo, con toda convicción, con toda seguridad, porque él sabía que en él estaba el poder, él sabía que en él estaba la autoridad, como decimos nosotros, de manera tajante, de manera directa, le dice a Marta: tu hermano resucitará. Y aquí es donde entra la teología de Marta. Aquí es donde entra el entrenamiento que el mismo Cristo les había dado. Aquí es donde entra la mente teológica de Marta y le dice: yo sé que resucitará. Señor, yo sé que resucitará en el día postrero, en el día de la resurrección. Y esa afirmación de Marta hace que Jesucristo haga una declaración que para nosotros es reveladora y que nos hace comprender la magnitud de la grandeza del Señor. Porque cuando Marta dice: yo sé que resucitará, tú nos has enseñado, Señor, que en el fin del mundo, como usted quiera llamarle, en el fin de los tiempos, en la consumación de todas las cosas, en el apocalipsis, yo no sé qué nombre que me estás viendo tú quieras ponerle, pero yo sé que en el tiempo del fin Él resucitará en el día postrero. Y Jesucristo le contesta: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y eso me abre un panorama para poder compartir con usted el siguiente verso, que fue el que inicié leyendo. Juan capítulo 5, versículo 31. Esto es muy importante, hermanos y amigos que me escuchan, porque estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida. Oiga, el Padre levanta muertos. Así también el Hijo a los que quiere da vida. Versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es. Oiga eso, porque parece un juego de palabras un poco raro. Es que así hablaban los antiguos. No. Hay una verdad tremenda, poderosa, escondida en este verso. Oiga, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Cuál es la gracia? ¿Qué es lo maravilloso del día de la resurrección? ¿Se basa la maravilla de ese día acaso en el día mismo? ¿Será acaso que ese día estará cubierto de un poder designado? ¿Será acaso que habrá ese día una magia especial? ¿Será acaso que es la fecha ya designada y por lo tanto pasará? No. Cristo dijo, viene la hora, hablando del futuro, hablando aquí sí del día de la resurrección, hablando del tiempo del fin. Viene la hora. Cuando Cristo dijo, viene la hora, entienda usted futuro. El día de la resurrección. El final de los tiempos. Viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y todos los que la oyeren vivirán. ¿Qué cosa pasará en ese día de la resurrección que levantará a todos los muertos? ¿Sabes qué pasará? El Hijo de Dios hablará. El Hijo de Dios pronunciará una palabra poderosa, algo así como levántense. Y por la virtud que hay en la voz, en el poder de Jesucristo, todos los muertos se levantarán, porque la gracia de la resurrección es su voz, es su poder. No es el día, no es la fecha, no hay una magia especial en ese día. Es Él el que levanta a los muertos, es Él el que cuando habla con su voz da vida. Es Él el que cuando pronuncia la palabra, su sola voz, su palabra lleva virtud. Su palabra lleva poder. Viene la hora, en ese día de la resurrección, que para nosotros, los que somos de Cristo, está hablando de momentos previos antes del rapto. Porque ¿qué dice la palabra? Que los muertos en Cristo resucitarán primero. No vamos a entrar en temas doctrinales, pero yo quiero decirles, mis hermanos, que van a haber por lo menos 3 resurrecciones. Y no quiero entrar en detalle en esto, pero rápido se los comento. Número 1, la resurrección de los muertos en Cristo para ser arrebatados con los vivos de Cristo y recibir al Señor en el aire. Esa es la resurrección del rapto, le llamo yo, su servidor. La siguiente resurrección será la resurrección de los justos, y que este es el día que la Biblia le llama el día de la resurrección. Le leí una gran cantidad de versículos bíblicos que apuntan a este día. El día de la resurrección de los justos, cuando Cristo venga, cuando los cielos se abran, cuando el Hijo del Hombre descienda, pero ya no va a descender como un carpintero, ya no va a venir humilde, ya no va a venir manso, ya no va a venir en debilidad. Ahora viene como rey, ahora viene como señor, ahora viene como conquistador, y viene con todos los ejércitos celestiales a tomar la tierra. Y dice la palabra del Señor que Él vendrá, destruirá al anticristo, destruirá a los ejércitos de la tierra, y tomará la tierra y establecerá en este lugar su gobierno, su reino, que durará 1000 años. Pero después de esa batalla en donde el Señor destruye al anticristo, destruye a los ejércitos, ahí sucederá la resurrección de los justos.
el día de la resurrección. Cuando el Señor hable, cuando el Señor pronuncie la voz. Porque mis queridos hermanos, yo no sé si me di a entender, no es el día, es Él, es su voz. ¿Qué quiero decir con esto? ¿O qué quiero mencionar con esto? Hermanos que me escuchan, amigos que me escuchan. Que si Cristo hablara, si Cristo lo dijera, el día de la resurrección podría ser hoy mismo. Si Cristo mencionara la palabra, si Cristo mencionara la palabra, todos los muertos se levantarían, porque es Él la resurrección y la vida. En Él está el vigor, en Él está el poder, en Él está la virtud. Acontecerá, viene la hora y ahora es cuando los muertos físicamente, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Vivirán. Por esa razón, mi hermano, por esa razón, amigo que me escuchas, nosotros los cristianos somos tan extravagantes cuando recibimos una palabra de Dios. Por esa razón, a veces somos criticados porque conocemos el poder que hay en las palabras que son pronunciadas por Dios. ¿Sabes por qué? Déjame terminar la idea. Te lo voy a comprobar. Es tan así como te lo estoy contando, que el mismo Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, antes de ascender al cielo, Él tenía que tener mucho cuidado con las palabras que hablaba. Él resucitó a algunos muertos. Pero si nosotros leemos la Biblia, y yo he enseñado esto antes y los hermanos de la iglesia lo recordarán, Él tenía mucho cuidado con lo que decía. Cuando la Biblia narra que resucitó al hijo de la viuda de Naín, había una provincia en Israel, un lugar llamado Naín, y había una viuda, no tenía marido, no tenía sustento, y su hijo único había fallecido. Mire si la condición de esta mujer era difícil. No familia, no marido, no sustento, y lo único que tenía, lo único que había tenido, que era su hijo, acababa de fallecer. Y Cristo viene llegando a este lugar, y viene con un gran séquito de personas. Muchos lo vienen siguiendo, y cuando Él va entrando, se va acercando a las puertas de la ciudad, la procesión viene saliendo, porque van a enterrar, porque los muertos se enterraban fuera de la ciudad, y entonces se encuentran en las puertas de la ciudad. Y cuando lo vio, la Biblia dice, Cristo se compadeció de ella. ¿Cómo pudo haberse compadecido Cristo de esta mujer? Por el simple hecho de la muerte. Yo creo que por el don de ciencia, yo creo que Cristo, a través del Espíritu Santo, porque todo lo que Él hacía, lo hacía a través y por el Espíritu Santo. Yo creo que inmediatamente pudo discernir, pudo conocer la situación completa de esta mujer. Y vio a una mujer que había quedado sin sustento, vio a una mujer avanzada en edad, ya no tenía la fortaleza de una mujer de 20, de 30 años para trabajar, para salir a ganarse la vida. Vio que se trataba de una mujer cansada, de una mujer avanzada en edad. Vio que se había quedado sin marido, vio que se había quedado sin el único hijo que tenía. Y yo creo, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo con todo mi corazón que Jesús se acordó de sí mismo, que Jesús se acordó de su propia madre. Porque muchos dicen que en algún punto, en algún momento, José, el padre de Jesucristo, tuvo que haber muerto. Porque la última mención que la Biblia hace de él es a los 12 años.
cuando van al templo. ¿Se acuerda ese evento? Cuando el niño Jesús, era un niño, el niño Jesús se queda en el templo. Es la última mención que la Biblia hace de José. Por eso muchos creen, y yo me sumo a ellos, muchos creen que en algún momento María quedó viuda también, porque José posiblemente murió, y eso obligó a Jesucristo como hermano mayor a tener que trabajar más duro para ayudar a su madre María, para ayudar a sus hermanos, que por cierto eran varios, y poder llevar alimento, poder llevar pan a la mesa. Yo creo que cuando Cristo supo por el Espíritu la condición de esta mujer, se compadeció. Él había padecido en su misma carne. Él había padecido por experiencia propia lo que significaba crecer con una mujer sola. Él había visto los bochornos que su propia madre había vivido. Él había visto todas las cosas difíciles que su propia madre había vivido, y se mueve a misericordia y toca el féretro. Y los que llevaban el féretro se detienen. Y oiga, esto es muy importante. La Biblia dice textualmente, lo leo, Juan 7:14. Acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Aunque parezca un argumento gastado, pero si Jesucristo no especificaba a quién hablaba, todos los muertos se levantan. ¿Sabes por qué, mi hermano? ¿Sabes por qué, amigo? Porque la resurrección y la vida había hablado. La resurrección y la vida habían mencionado la palabra. Por eso Jesús tenía mucho cuidado con lo que decía. Y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Cuando resucitó a Lázaro, en el encuentro que tuvo con María, dice la Biblia textualmente, Juan 11:43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Ustedes se imaginan que el Señor dice, levántense, salen todos. Todos, buenos y malos, salen todos. Muertos de todos los tiempos salen, porque la resurrección y la vida había hablado. Por eso, como yo te decía hace algunos minutos, amigo que me escuchas, hermano que me oyes, por eso nosotros los cristianos nos regocijamos tanto cuando recibimos una palabra de Dios. Por eso puede que nos critiquen cuando oímos la voz de Dios, cuando Dios nos habla a través de alguna profecía o a través de algún medio, pero es que nos regocijamos y cantamos y brincamos y saltamos de alegría y hacemos fiesta, porque nosotros sabemos que una palabra de Dios tiene el poder para cambiar nuestra circunstancia. Una palabra de Dios tiene el poder para cambiar la situación en la que estamos viviendo. Por lo tanto, yo te animo para que tú creas con todo tu corazón que si Él dice la palabra, esa palabra de Dios es poderosa para cambiar tu situación. Yo no sé cuál sea tu situación, yo no sé qué estás enfrentando, no sé cuál sea el problema, un problema familiar, un problema de salud, económico, no sé si por esta situación te has quedado sin trabajo, pero yo te animo, mi hermano, para que tú creas. Yo te animo primero para que tú le busques, porque si tú le buscas, Él te va a hablar. Si tú le buscas, Él se va a acercar a ti, porque Él lo ha prometido. Él ha dicho, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y si tú y yo logramos que de su boca salga una palabra refiriéndose a nuestra vida y a nuestra situación, todo cambia. Hermano, todo cambia, porque la resurrección y la vida ha hablado. Celebra la palabra de Dios, valora la palabra de Dios, atesora la palabra de Dios, porque la palabra de Dios
es vida para nosotros, es vida para nuestro corazón y es vida para nuestro ser.